Me recomendaron que reaccione a alguno de los videos del canal Brigada Antifraude, que bueno, de su contenido uno puede colegir fácilmente de que están en contra de la corriente de pensamiento del liberalismo y obviamente también de sus vertientes, del anarcocapitalismo y del libertarianismo. Así que voy a comentar un video que me pareció interesante, polémico, que lo titulan Singapur, la gran estafa libertaria. En este video de Brigada Antifraude sobre Singapur se trata de explicar y demostrar que el exitoso desarrollo económico de Singapur no se debe al capitalismo, es decir, al liberalismo económico, ni mucho menos a un libre mercado, sino todo lo contrario. Ese éxito económico en Singapur es gracias al intervencionismo y al proteccionismo estatal. ¿Es el milagro de Singapur un triunfo del libre mercado? En el video se lanza inicialmente una pregunta. ¿Es el milagro de Singapur el triunfo del libre mercado? Obviamente que para Brigada Antifraude no lo es, puesto que señala que el milagro económico de Singapur está lejos de explicarse solo a base de bajos impuestos y facilidad para crear empresas. Vamos a ver cómo tuvo lugar realmente el milagro de la economía de Singapur, el cual está muy lejos de explicarse solo por impuestos bajos y facilidad para crear empresas. Y en esto tiene razón Brigada Antifraude, porque estos dos elementos, bajos impuestos y facilidad para crear empresas, son condiciones necesarias pero no suficientes para considerar a un país capitalista. Brigada Antifraude proporciona un dato muy importante y que favorece la posición de considerar a Singapur como un país capitalista, y es el hecho de que el gobierno, el Estado singapurense, tiene la política de disminuir sus impuestos y sobre todo cuando están dentro de alguna crisis económica, cuando se produce alguna crisis económica, y Brigada Antifraude expone el caso del impuesto a la renta, que desde la década de los 80 ha ido disminuyendo considerablemente gracias a las políticas públicas del Estado singapurense. De hecho, los impuestos no siempre fueron tan bajos como hoy en día. Se han ido bajando para amortiguar el severo impacto de las crisis económicas. Por ejemplo, en los años 80, el impuesto sobre la renta de las empresas alcanzaba ratios de hasta el 40%, pero fue reducido al 33%. El doctor Daniel Lacalle, en su libro Viaje a la libertad económica, señala algo muy interesante al respecto. La subida de los impuestos perpetúan un Estado ineficiente y obeso, y crean un círculo vicioso al confiscar renta disponible, lo que destruye el consumo y hunde a las empresas, detiene las inversiones y retrasa la recuperación del empleo. Sin consumo no hay inversión ni empleo. Y esas son precisamente las razones liberales, las razones capitalistas por las cuales el gobierno singapurense tiene esa política de bajar, de disminuir sus impuestos, porque sabe perfectamente que es el mejor plan de crecimiento para un país. Brigada Antifraude formula una segunda pregunta, que está relacionada a la primera que hizo, que era si el milagro de Singapur se debe o es un triunfo al libre mercado. En esta ocasión, la pregunta es más precisa, más directa. Si Singapur es un país capitalista. ¿Es Singapur un país capitalista? Basándose en una definición que escogió arbitrariamente Brigada Antifraude, una definición, como él mismo dice, estricta, rígida, de capitalismo, que vendría a ser ese combo de propiedad privada, medios de producción privados y libre mercado. Pero si vamos a la estricta definición del diccionario, el capitalismo es un combo de propiedad privada, medios de producción privados y libre mercado. ¿Se puede tener capitalismo sin uno de estos tres ingredientes? Si la respuesta es no, entonces se podría debatir si Singapur es un país capitalista. Brigada Antifraude señala que si la respuesta es no, es decir, que Singapur no es un país capitalista porque no cuenta con estos tres elementos: propiedad privada, medios de producción privados y libre mercado. Y por ende, entonces, Singapur no sería un país capitalista. Pero lo curioso es que tampoco lo califica como un país socialista. Porque vamos, si está utilizando un término o un significado de capitalismo, un significado, como él mismo dice, rígido, estricto, por ende también tendría que utilizar una definición estricta, rígida de lo que es socialismo, es decir, socialización de los medios de producción, control completo de la propiedad privada por parte del Estado. Es decir, el socialismo en sentido estricto niega la propiedad privada. ¿Y por qué Brigada Antifraude no define directamente a Singapur como un país socialista, sino que lo define por lo que no es, supuestamente,
es decir, que no es un país capitalista, porque sabe perfectamente que Singapur no encaja dentro de estas dos opciones puras, o bien capitalista o bien socialista. Y es que, como dice el doctor Arthur Seldom en su libro Capitalismo, cuando se habla de socialismo, de capitalismo, no deben ignorarse sus distintas manifestaciones. Existen países o naciones capitalistas con elementos socialistas, como es el caso de Singapur. Y asimismo también existen países o naciones socialistas que han incorporado elementos capitalistas, como es el caso de Venezuela, Cuba o la China comunista. Brigada Antifraude señala que Singapur no puede ser un país capitalista, porque casi la totalidad del suelo en Singapur le pertenece al Estado, haciendo referencia a la dación de la Ley de Adquisición de Tierras de 1966, a través de la cual sí, efectivamente, se llevó a cabo un proceso masivo de expropiación de tierras, pero con la finalidad de reordenar el suelo singapurense y para que el Estado pueda vender ordenadamente la tierra. En ese mismo año de 1967 se aprobó la llamada Ley de Adquisición de Tierras, que facultó al gobierno para hacerse con la propiedad de la tierra. De esta forma, el suelo que se pone en el mercado para la promoción inmobiliaria lo hace bajo los criterios de la Junta de Viviendas. Sin embargo, Brigada Antifraude compara esta situación con las antojadizas expropiaciones de Hugo Chávez. Sí, exacto. Expropiese, señor alcalde. Y así fue como el Estado de Singapur se hizo con el monopolio del suelo, expropiando 1000 veces más que Hugo Chávez. Como si Lee Kuan Yew, el ex primer ministro de Singapur, se hubiese parado en alguna plaza de la ciudad y, sin más justificación que su ego de dictador, hubiese señalado con el dedo las casas, los centros comerciales que iban a ser expropiados, porque simplemente le daba la gana. Ese edificio ahí que es, expropiese. Y este edificio es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Y aquel edificio allá en la esquina, expropiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Expropiese. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese, señor alcalde. Brigada Antifraude señala que el 80% de la población en Singapur vive en viviendas públicas, viviendas sociales, viviendas elaboradas y promocionadas por el Estado. Singapur tiene más vivienda social que cualquier país europeo. El 80% de la población que reside allí vive en una vivienda social. Pero lo que no dice Brigada Antifraude es que el 95% de esa población que vive en viviendas públicas no son arrendatarios, son propietarios. Y no solamente lo digo yo, lo dice una funcionaria del gobierno de Singapur. We house about 82% of the population in public housing. Firstly, we focus on home ownership rather than rental. So about 95% of the people in Singapore who live in public housing actually own their flats, and only about 5% rent, and these are the very, very low income. La cual nunca llegan a poseer, puesto que la compra de esa vivienda dura 99 años. Después, la propiedad regresa a su legítimo dueño, el Estado. Brigada Antifraude señala que ese 80% de la población que vive en viviendas públicas nunca llega a poseer dichos bienes, lo cual es falso, porque sí poseen esos bienes, viven en esos bienes. A lo que quizás se refiera Brigada Antifraude es que nunca llegan a ser propietarios, lo cual también es falso y lo estoy demostrando. Porque el gobierno singapurense promueve, es una política pública del gobierno singapurense, promueve la propiedad privada de los singapurenses, de los ciudadanos, no el alquiler. Tanto es así que los ciudadanos de Singapur que tienen una propiedad construida por el Estado, pero su propiedad, pueden alquilar dicho bien, pueden hasta vender dicho bien. Claro que tiene esa característica particular de que luego de 99 años se revierte ese bien al Estado. Pero no es que te quitan ese bien, simplemente lo administran para llevar a cabo otros proyectos inmobiliarios. Pero claro, como liberal, como libertario, obviamente estoy a favor del respeto irrestricto de la propiedad privada, que es un derecho fundamental, natural del ser humano. Pero hay que ser conscientes y hay que aceptar la realidad, no negarla, que en Singapur sí existe propiedad privada. Una propiedad privada con ciertos matices, pero no se puede comparar de ninguna manera la propiedad privada que existe
en Singapur, con la situación jurídica de la propiedad privada en Cuba, en donde no se respeta la propiedad privada, en donde el gobierno cubano controla totalmente no solamente la propiedad privada de las personas, de los cubanos, sino también sus vidas. Además hay que tomar en cuenta un detalle muy importante acerca del sistema jurídico en Singapur con relación a la propiedad privada. En dicho país se encuentra instaurado el sistema de títulos de propiedad torrens, que es propio del derecho común inglés, del common law, puesto que Singapur fue en algún momento colonia británica. Según dicho sistema de títulos de propiedad en Singapur, todo aquel ciudadano que adquiere una propiedad privada está obligado a registrarla en una especie de registros públicos, como sucede en el Perú, para que pueda tener seguridad jurídica, puesto que dicho sistema goza de dos características importantes: la inembargabilidad y la inviabilidad del bien inscrito en registros públicos. Por lo tanto, ninguna persona ni el Estado puede atentar contra ese derecho, contra ese título de propiedad inscrito en el sistema de registros públicos de Singapur. Si bien es cierto, en Singapur existe propiedad privada, una propiedad privada con sus matices, con sus particularidades, como ya hemos recalcado anteriormente, una propiedad privada que goza de seguridad jurídica, una propiedad privada que tranquilamente puede ser donada, vendida e incluso alquilada por sus propios propietarios, los ciudadanos singapurenses, y que en esto obviamente Singapur sí se asemeja a un país con tintes capitalistas, pero también resulta ser cierto que el gobierno singapurense interviene en el mercado anulando el sistema de precios con relación a la compra y venta de departamentos, de viviendas públicas. Al ser el Estado proveedor de la mayor parte de la vivienda, también controla sus precios. Y en este aspecto, pues sí se puede considerar a Singapur como un país con tintes socialistas. ¿Y qué sucede cuando un Estado interviene el sistema de precios en un mercado? ¿Qué sucede cuando el Estado controla los precios del mercado? Pues lo que sucede en el Perú, en España o en Singapur: pérdida para el Estado y por lo tanto también pérdida para la sociedad singapurense, y por lo tanto son los ciudadanos singapurenses quienes asumen los costos de dicha intervención estatal. Aunque es verdad que estas viviendas sociales, pese a venderse, han llegado a tener un coste para las arcas del Estado de unos 1.500 millones de dólares. El sistema es claramente deficitario. La Junta de Vivienda y Desarrollo reporta un déficit de 1.470 millones de dólares en el último año fiscal por la menor venta de pisos. 1.500 millones de dólares es la diferencia entre lo que cuesta al Estado los trabajos de urbanización y construcción y los ingresos por la venta de las viviendas. 1.500 millones que son financiados con cargo al presupuesto público. Vamos, que se financian con los impuestos. Con relación a las empresas estatales en Singapur, Brigada Antifraude señala lo siguiente: el Estado, además, es creador de multitud de empresas públicas y actualmente las sigue poseyendo total o parcialmente a través de su fondo de inversión soberano Temasek. Efectivamente, el gobierno singapurense tiene un fondo soberano de inversión a través del cual invierte en empresas estatales, y es precisamente en este aspecto que Singapur es un país con tintes socialistas. Brigada Antifraude despliega una retahíla de empresas en las que el Estado singapurense participa, es accionista en dichas empresas. El banco DBS nació como banca pública para financiar la industria y a los emprendedores, y luego se abrió al mercado internacional hasta llegar a ser el banco más grande de todo el sudeste asiático. Pero hay que agregar algo muy importante, y es que en dichas empresas, en muchas de estas empresas, no solamente el Estado singapurense participa como accionistas, existen otros accionistas privados, empresas privadas, que como son accionistas en estas empresas, por más que sean públicas, participan de la administración y gerencia de dichas empresas. ¿Y para qué? Para que estas empresas sean competitivas y generen utilidades para sus accionistas, para sus inversores. Brigada Antifraude dice algo muy interesante y que refuerza aún más mi posición de considerar a Singapur como un país capitalista con componentes socialistas. Y es el hecho de que Brigada Antifraude lo menciona pero no lo reconoce expresamente.
Singapur no aplicó proteccionismo porque sean muy libertarios, sino porque inicialmente su población era de más de 2 millones, pues su mercado interno es poblacionalmente muy limitado y tenía un poder adquisitivo muy bajo. Pero lo menciona que desde un inicio, es decir, después de la independencia de Singapur, el gobierno Lee Kuan Yew adoptó medidas liberales por necesidad, porque el país necesitaba abrir su economía, abrir su mercado, necesitaba incentivar la inversión extranjera. Pero repito, Brigada Antifraude no lo menciona de esa manera. Simplemente señala que el gobierno no es que haya sido tan libertario, pero que tuvo la necesidad de hacerlo. Pero en este punto ya resulta irrelevante que un gobierno o un gobernante grite a los 4 vientos si es o no es libertario o liberal. Lo importante es cuán pragmático fue o es un político. Y en el caso de Singapur, Lee Kuan Yew adoptó medidas liberales, medidas capitalistas, como la eliminación de los aranceles, y así lo reconoce Brigada Antifraude. Y con aranceles no iban a lograr mucho. Luego, su única opción era el mercado externo y la exportación. Al final, todos los caminos llevan a Roma. Efectivamente, todos los caminos que adoptó el gobierno singapurense, Lee Kuan Yew, después de la independencia de Singapur, llevaron al país a un único destino, a ser un país capitalista, pero con fuerte intervención estatal. Un país que desde sus inicios adoptó la política de apertura al mercado global. Definitivamente no se le puede considerar a Singapur como un país con un estado libertario, con una nula participación del Estado. Al contrario, la intervención del Estado singapurense en la economía ha sido protagónica, pero no en el sentido tradicional de planificación centralizada y reguladora de toda la economía. Al contrario, lo que hizo el Estado singapurense desde un inicio fue promover la inversión extranjera con bajos impuestos, con la eliminación de aranceles y con una fuerte seguridad jurídica de la propiedad privada.